El Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer los resultados de la encuesta suplementaria de ingresos, donde destacó que el 50% de los trabajadores recibió un sueldo menor o igual a 401.000 pesos durante el año 2019. Para hablar del tema nos acompaña Patricio Mancilla, investigador de CLAPE SUSE. Patricio, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, ¿qué tal? A ver, ¿cómo recibes tú los números de esta encuesta que entrega año a año el INE? Siempre corresponde al año anterior, obviamente aquí estamos hablando del 2019, porque uno también debiera pensar, Patricio, que con todo lo que ha pasado este último año, los ingresos incluso debieran ser menores. Aquí hay que diferenciar bien entre ingreso promedio y el ingreso mediano, para entrar bien en la discusión, para que tú nos expliques. Exactamente, Andrés. Como tú dices, hay que tener en consideración la diferencia entre el ingreso laboral promedio mensual que reportó el INE y el ingreso laboral mediano, ¿verdad? Según las cifras que reportó el INE, el ingreso laboral promedio mensual en Chile fue aproximadamente de 620.000 pesos, mientras que el ingreso laboral mediano mensual fue un tanto menor y es de 401.000 pesos. Entonces, esta diferencia que hay que tomarla con cuidado y hay que considerar que el valor mediano es el que nos interesa, ¿verdad? Porque el ingreso laboral mediano mensual de 401.000 pesos nos indica que hay un 50% ocupados de personas trabajando hoy en día, al 2019, sí, que están ganando menos o igual de 400.000 Patricio, pesos. ¿esto incorpora cualquier tipo de jornada laboral, sea una jornada laboral de 10 horas, de 45 como dice la ley, de 40, para hacer un poco, para comparar y entrar en la profundidad de la medición que entrega el INE? Claro, exacto. Esto al final la medición es que considera los ingresos laborales de las personas ocupadas, ¿verdad? Entonces esto es... Da lo mismo, ¿cuánto trabajó? Exactamente, estoy independiente de las horas trabajadas. Considera los ingresos laborales de las personas ocupadas, ¿verdad? Entonces los ocupados pueden haber trabajado 40 horas a la semana o 44 horas, eso igual va al cálculo. Un dato, lo que hacemos para explicar un poco a la gente que nos está viendo, el promedio en el fondo, Patricio, es que yo sumo a todos los ciudadanos, la cantidad de ciudadanos, cuánto ganaron y hago el promedio, como se hace en cualquier parte del mundo. La mediana es que yo tomo 10 ciudadanos y veo cuánto gana el de la mitad. Y eso es un poco para ejemplificar, y como decías tú, que tiene más valor la mediana que el promedio. Exactamente, tú lo explicaste muy bien, eso al final es la mediana y también el promedio, ¿verdad? Y la mediana, como te digo, ejemplifica un poco mejor porque en el promedio podemos tener casos de personas que están en los extremos, ¿verdad? Y esto puede ensuciar un poco el número, ¿verdad? Y es por esto que al final la mediana nos da un número que es bastante menor y diferente al promedio, ¿verdad? Porque podemos tener personas que tienen un ingreso muy bajo o personas que tienen un ingreso muy alto, y eso al final, entonces el promedio va a tomar, simplemente por decirlo, va a tomar el punto medio, ¿verdad?, entre estas dos personas, para simplificarlo. Estamos hablando, Patricio, a ver, de un ingreso hoy día promedio, por lo menos que estamos viendo que es el ingreso mediano, o sea, el 50% de la población, de ahí por lo menos gana un sueldo que es 25% superior al salario mínimo. Hoy día el salario mínimo son 320.000 pesos, son 80.000 pesos más, es el 25%. Y uno dice, claro, la discusión que hemos tenido los últimos años, el malestar, ¿está, por ejemplo, muy ubicado en este lugar? Sí, va de acuerdo a eso. Y a mí me gustaría también precisar un punto dentro de esto. ¿Por qué? Porque dentro de las personas que ganan, ¿verdad?, igual o menos de 401.000 pesos, hay que considerar que la mitad de los trabajadores que tuvo un sueldo menor o igual a 400.000 pesos, un 48,8% de esas personas son mujeres, ¿verdad? Y también hay que considerar que un 43,6% de esas personas son personas que trabajan de manera informal. Entonces, estos son números que tenemos que tomar con mucha importancia, ¿verdad? Porque hay una predominancia ¿verdad?, de personas que trabajan de manera informal y que tienen un sueldo, como tú dijiste tú, que es tan solo un 25% mayor al salario mínimo. A ver, Patricio, 401.000 pesos, uno dice, a ver, ¿cómo se vive con 401.000 pesos? Más del 50% de los chinos. Estamos hablando del ingreso individual. Distinto podemos entrar el tema del ingreso hogar, que ahí se suman, porque muchas veces es más de una persona la que trabaja en el hogar. 401.000 pesos, y es un número que por lo menos durante los últimos años no ha crecido mucho. El año pasado eran 400.000 pesos, ni siquiera ha crecido el reajuste al IPC. Exactamente, tú muy bien lo dijiste, al 2018 era 400.000 pesos el número, y bueno, esto tiene directa relación también con cifras, por ejemplo, del crecimiento económico del 2019, que si lo ponemos en perspectiva, el año 2018 el PIB chileno creció un 3,9%,
y en el año 2019, que es el año en que se hace la encuesta suplementaria de ingresos, el PIB creció tan solo un 1,1%. Entonces, a medida que la economía esté desacelerada, ¿verdad?, y no se estén generando oportunidades de empleo, es poco probable de que veamos en el futuro aumentos en este número, ¿verdad? Entonces, por eso hoy día la importancia y el foco debe estar puesto en eso, en generar crecimiento económico y crear empleos que sean de calidad. Estos 401.000 pesos uno se imagina, y claro, lo vamos a conocer recién el próximo año, Patricio, que por la pandemia deberá haber caído aún más, ¿no? Sí, es esperable eso para las cifras del 2020 y bueno, hay que considerar que hoy en día, bueno, la encuesta del INE, ¿verdad?, de empleo, nos indica que hay casi cerca de 2 millones de empleos perdidos en términos anuales, ¿verdad? Entonces, eso primero que nada hay que tomarlo con cautela, ¿verdad?, porque hay que recuperar casi cerca de 2 millones de empleos y ese sería primero un gran desafío para después poder pensar en cómo aumentamos, ¿verdad?, y logramos aumentar el ingreso mediano o el ingreso promedio de las personas en el país. Patricio, me quiero concentrar en un punto que uno que sigue recurrentemente la información económica hace ya un buen tiempo, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, tanto en el promedio como en la mediana. Me estaciono en el promedio. 28%, el promedio de los hombres 704.000 pesos, el promedio de las mujeres 506.000, 28% de diferencia. Todos los años que discutimos este tema es 29, 30, 28, no ha cambiado un ápice. Es una discusión que ya hemos visto, los 8M se han hecho tradicional cada año, esa masiva manifestación de mujeres no solamente en Chile, en el mundo, pero los números no cambian. ¿Qué pasa en el mercado laboral, Patricio? Exactamente. Bueno, en el mercado laboral, a mí el dato que me gustaría entregar para poder un poco entender este fenómeno, ¿verdad?, que la brecha no se está acortando como nos gustaría, ¿verdad?, a través del tiempo, me gustaría indicar que hay altas tasas de ocupación informal en el mercado laboral, ¿verdad? Entonces, si uno mira la tasa de ocupación informal a nivel país, es cercana al 23%. Pero después, si uno lo mira según sexo, ¿verdad?, y lo mira entre hombre y mujer, podemos observar que para las mujeres es mayor. ¿Y cuál es el problema de esto, de que hay más mujeres trabajando en el sector informal que los hombres? Es que el sector informal muchas veces tiende a estar asociado a menores ingresos, ¿verdad? Entonces, a medida que hay una mayor proporción de mujeres trabajando en el sector informal, es más probable de que esta brecha no la sigamos acortando. Entonces, por eso vuelvo a insistir en el punto de que hay que generar empleos formales, ¿verdad? Ahí tiene que estar el foco de acá en adelante. ¿Para qué? Para disminuir la tasa de ocupación informal y así disminuir la brecha y aumentar los salarios, que son las dos cosas, ¿verdad?, que queremos. Sí, hay que generar empleos formales, pero hemos visto por lo menos en la práctica, sobre todo dentro de las medidas de reactivación del gobierno, está el tema del subsidio al empleo y en las primeras, por lo menos en el primer mes de puesta en práctica, creo que de acuerdo a los últimos números eran 70.000 las solicitudes que se han pedido de casi 20.000 empresas. Igual es un número bajo cuando el gobierno esperaba 1.300.000. ¿Cómo ves tú ese punto? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sí, eso hace referencia, ¿verdad?, al subsidio al empleo. Y bueno, justamente ese subsidio a la contratación viene de la mano de un apoyo al empleo femenino. Es decir, este subsidio tiene incentivos para que las empresas contraten empleo mujer. ¿Por qué? Porque el subsidio es mayor si una empresa contrata una mujer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el subsidio, quizás lo que puede estar pasando es que las condiciones sanitarias, ¿verdad?, y que todavía no hay un proceso de reapertura completo, no permitan que el subsidio pueda ser utilizado en su totalidad y que las empresas todavía no estén contratando como si estuviéramos en tiempos normales, ¿verdad? También llama la atención dentro de los números que se entregó, Patricio, en esta encuesta suplementaria de ingresos del INE, el tamaño de la empresa. Hemos estado en la discusión del salario mínimo. Siempre se dice que el tamaño de la empresa marca un poco la discusión del salario mínimo y que este salario base de la economía siempre mayoritariamente se paga en las pequeñas y medianas empresas, en las microempresas, y este estudio no hace más que corroborar eso. O sea, los sueldos más bajos en Chile se pagan en las microempresas de menos de 5 trabajadores, 340.000 pesos el ingreso promedio, ni siquiera mediano. Y en las grandes empresas, 200 y más trabajadores, 834.000 pesos, es decir, más del doble. ¿Por qué se da una diferencia tan grande entre la micro y la gran empresa, Patricio? Bueno, eso está directamente relacionado, ¿verdad?, al tamaño de la empresa y la capacidad que tiene de generar ingresos, ¿verdad? A medida que una empresa es más grande, uno debe esperar que sea capaz de generar un mayor número de ingresos y de esa forma poder pagar un salario mayor, ¿verdad? Y en esa misma línea,
hay que tener en cuenta que las pequeñas y medianas empresas hoy en día son quizás las más afectadas debido a la pandemia, ¿verdad? Entonces son empresas que no tienen tanta solvencia en relación a las empresas grandes y frente a una situación compleja, no tienen la misma solidez para pagar los salarios, ¿verdad? Hay un dato también aquí para terminar la entrevista, Patricia, que me llamó mucho la atención, que va en el final un poco de una encuesta que son varias páginas, son como más de 30 páginas. Dice que si separamos a la población en 10 deciles, en 10 personas, el decil más pobre, el 58% de sus ingresos viene del trabajo formal, o del trabajo por el trabajo. El trabajo viene del trabajo de su labor del día a día. El 42% viene de otro tipo de actividades. En cambio, en el decil más rico, el 82% de sus ingresos viene del trabajo y solamente un 18% de otro tipo de ingresos, de otro tipo de fuentes de recursos. ¿Por qué se da tanta diferencia entre el decil más pobre y el más rico en cuanto a cuánto le aporta al trabajo porcentualmente a su día a día? Sí, bueno, eso está relacionado con el hecho de que las personas del decil más bajo, ¿verdad? Las personas más pobres tienden a ganar, están ganando menores salarios, entonces tienen la necesidad de ir y buscar una segunda fuente de ingreso, ¿verdad? Para poder complementar el salario, ¿verdad? Esto ya lo vimos con el dato de que más de la mitad de los ocupados en Chile gana menos de 401.000 pesos, ¿verdad? Entonces tiene que salir a complementar esos ingresos. Y en ese sentido, cuando uno considera los ingresos laborales, los ingresos laborales más otras fuentes de ingreso, también hay que tener en consideración el tema de, en este sentido, sí, los deciles, qué tan educados están, ¿verdad? Porque uno tendería a pensar que las personas de menores recursos van a estar menos educadas y en ese sentido van a tener menores ingresos, ¿verdad? Y eso lo hemos visto, también lo entrega esta encuesta en cuanto a educación, las personas con educación primaria, 303.000 pesos en sueldo promedio y la gente con posgrado avanzando quizás al otro lado, casi 2 millones de pesos. Son las diferencias obviamente que lo educacional lo marcan. Patricio Mancilla, investigador de Clapes UC, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés.